Dios me traía una palabra que se llama presencia. Y si hoy el Espíritu Santo le convence de la importancia que tiene la presencia de Dios, pues entonces yo hice lo que pude, hice mi trabajo. El resto lo va a hacer el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios. Porque Él usa la palabra de Dios para traer cambios profundos en el corazón. Y hay presencias que traen miedo, caos, maldición, odio. ¿A cuántos de aquí le ha pasado que han entrado en un lugar y de repente ha sentido el mal rollo, verdad? Uf, madre mía la que hay aquí. Cuando no conocíamos a Cristo simplemente decíamos, qué vibra, ¿no? Qué energía más rara hay aquí, ¿no? Qué vibra más rara. Pero cuando conocemos al Señor y sabemos que hay un mundo espiritual, te das cuenta de que hay presencia que trae odio, trae caos, trae maldición, trae muerte. Pero hay otra que trae vida, y esta comunidad me gusta, que se llama Comunidad Vida. Y la presencia de Dios trae vida en abundancia, trae orden, trae bendición, trae paz, trae amor. Y exponerse a la presencia de Dios es fundamental en la vida de un creyente. Por eso yo peleo muchas veces con la comunidad cuando hay alguien que dice, hoy me dolía la cabeza y no he venido a la iglesia. Es que estaba muy cansado. O es que tenía otros planes. Es que ese era el cumpleaños de mi primo. Un domingo a las 11 de la mañana, un cumpleaños de tu primo. ¿Verdad? No sé a la hora que tenéis aquí el culto. Llama. ¿Verdad? Y entonces ponemos cualquier cosa por delante de la prioridad, ¿no? Yo he visto tantos milagros en mi vida. Para empezar, que un ex narcotraficante como yo, expresidiario, ser transformado por el Espíritu Santo, rendir mi vida completamente a Cristo, y ahora sigo siendo un traficante, pero de buenas noticias. Las tomo del cielo y las exporto a la tierra. Y he visto tantos milagros en mi vida de sanidad. Este verano bautizamos a una mujer con metástasis. Y digo, Señor, a lo mejor esto es una locura, pero te pido que la sanes. Puedes ver un testimonio real porque ella es ATS del hospital, un hospital, creo que es el Virgen del Rocío, en Sevilla. Ella es médico ATS. Entró, se bautizó y cuando salió dije, Señor, si esto es una locura, permíteme que ore para que tú la sanes, Padre. No se trata de mí, tú lo puedes hacer. Cuando llegó a casa, a la semana, nos llaman por teléfono diciéndonos que había ganado, no tenía musculatura, estaba con metástasis por todo el cuerpo. Había ganado 5 kilos. Otra semana ha ganado 12 kilos. Ya están 45 kilos. Los médicos le han hecho nuevas pruebas. Y cuando han visto las estadísticas y las analíticas, han dicho, aquí hay esperanza de vida, vamos a hacerle un trasplante de médula. Y sabes que el Señor le ha traído una médula nueva. Y la han operado y está viva. Ella vino a la presencia de Dios. Ella vino ahí. Mi mujer venía con el domingo venía con una infección de todo el aparato de urinario y además una infección con fiebre. No podía casi moverse. Por eso le digo que no hay excusas para no venir a la presencia de Dios, ¿verdad? Y casi arrastrándose, dijo, yo voy a ir hoy a la iglesia. Porque si algo puede hacer Dios es sanarme. ¿Y sabes qué ocurrió? Terminó el servicio y se fue la fiebre, y se fue la infección, y se fue todo. Y aquí está, sana, en el nombre de Jesús. ¿Eso quién lo hace? Lo hace Jesús. Entonces, si no lo hace Jesús, yo no voy a frustrarme, porque no se trata de mí, se trata de Jesús. Pero si lo hace Él, tampoco me lo voy a atribuir, porque lo hace Él. Pero ¿dónde va a ocurrir esto? En la presencia de Dios. Yo quiero hablarte hoy de la Shekinah. La gloria Shekinah es una palabra hebrea que significa presencia que desciende o presencia que reposa. No es solamente presencia, sino una presencia palpable. No sé si sabes de lo que te estoy hablando. Cuando la presencia de Dios es tan fuerte que incluso usted tiende a agacharse del peso de la gloria de Dios. Como dice mi pastor segundo, dice, a veces podríamos hasta cortar filetes de presencia de Dios porque es tan palpable
que se palpa en la piel, en el alma, en el espíritu y en todos los lugares. Dios siempre quiso habitar entre nosotros. Siempre. Quiso que viviéramos en paz, en armonía, en reposo. Y esto lo vemos desde el principio en Adán, ¿verdad? Lo vemos en el Edén con Adán. Después lo vemos en el desierto, como el Señor quiso acompañar a su pueblo en el desierto. Lo vimos en Jerusalén, finalmente Emmanuel, Dios con nosotros, la presencia. Jesucristo tabernaculizó la presencia de Dios con su propio cuerpo para crear una generación de personas llenas de su Espíritu Santo que tabernaculizamos. Permíteme esta palabra rara, tabernaculizar, es decir, encarnar la presencia de Dios. ¿Sí? Y ese es el plan hoy de la Gran Comisión, es hacer discípulos, no creyentes, no solamente simpatizantes, no gente que le agrada venir a un culto o cantar canciones cristianas, gente que verdaderamente ha nacido de nuevo y porta la presencia de Dios. Cuando uno solo porta la presencia de Dios, una ciudad entera puede cambiar. Imagínate lo que ocurre en el cuerpo de Cristo cuando cada uno de nosotros portamos la presencia de Dios y juntos hacemos el templo de Dios. Lo hacemos visible. Aquí ocurren milagros, sanidades, convicción de pecado. No es un juego, es el cuerpo de Cristo, es la casa de Dios. Y cuando venimos a la iglesia, venimos a darlo todo. No venimos a recibir. Claro que vas a recibir, pero recibes de verdad cuando das. Más bienaventurado es dar. ¿Me puedes abrir esto, cariño? Entonces, el evangelio de consumo es venir a recibir. El verdadero evangelio es venir a dar. Vengo a darle alabanza a mi Dios. Estoy cansado, pero le voy a dar alabanza. Vengo a cantarle. Mi mejor baile se lo dedico a Él hoy aquí. Vengo a darle adoración, a rendir mi vida. Y entonces cuando entiendes esto, cuando maduras en esa área, entonces vas a ver cómo Dios es mucho más generoso que usted. Él le va a dar mucho más de lo que usted le puede dar a Él, pero se trata de madurez. Hoy quiero hablarte de 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 12. Es extenso, es un estudio bíblico, pero voy a intentar ceñirme al tiempo que tenemos aquí para no alargarme. Pero te pido que abras tus oídos y que le des valor a la presencia de Dios y a su palabra. 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 9 al 12. Antes de leer, te sitúo en el contexto. David ya había sido nombrado rey de todo Israel, pero antes de eso vemos, aquellos que hemos leído la palabra, que fue rechazado por su padre, por sus hermanos, por su rey, por sus enemigos. Tuvo todo tipo de rechazo, pero no hay excusas cuando Dios tiene un plan para ti. Y uno de los sueños que el rey David tenía era traer el arca del pacto de regreso a Jerusalén. Era una misión profética que el rey David tenía para traer de vuelta el arca del pacto. Todos sabemos que el arca del pacto representaba la presencia de Dios. ¿Sí? ¿Lo sabemos? Era como una simbología, como una maquetación de lo que es la presencia de Dios. Y la presencia de Dios no hizo nada de bien a los filisteos. ¿Cuántos saben esto, verdad? Ahí estuvo la presencia de Dios y los enfermó a todos. Y hoy sigue ocurriendo lo mismo, ¿verdad? La presencia de Dios no es agradable para nuestros enemigos, que no son personas, no son gente de carne y sangre, son principados y potestades. Cuando hay presencia de Dios, los demonios huyen. La maldad se va, la oscuridad se va. No puede habitar donde hay luz. Se va. Y esto lo hacía bien, lo aprendió del profeta Samuel, que él vio cómo creaban ámbitos celestiales, profetizaban, tocaban, cantaban, iban en lo espontáneo, y asesinos que iban a matarles directamente cuando se postraban delante de la presencia de Dios, acababan profetizando y hasta se desnudaban. Y esto es el símbolo de lo que hace el Señor en tu corazón. Cuando usted viene con vestiduras sucias y hay presencia de Dios, el Señor lo desnuda y lo pone como tiene que ponerse para que Él le vista. Ven desnudo al Señor y permíteme la simbología y Él le vestirá. Deja que la presencia te quite la máscara, la coraza, esa máscara que tú te has puesto de chulo, de chula, para no sufrir, porque has sufrido tanto que te has creado una coraza. Deja que Dios la parta
y comience a hacer una nueva criatura. Entonces, él entendía la presencia de Dios y cómo se manifestaba en algunos escogidos y a los que no lo fulminaba en el momento, como pasó con Uza, ¿verdad? Iban trasladando el arca del pacto y de repente dice que los bueyes chocaron contra una piedra, el carromato chocó contra una piedra y Uza, una persona que no estaba autorizada para tocar el arca, tocó el arca y en ese mismo instante se murió. Ahí cayó fulminado, ¿verdad? ¿Cuántos han leído esta historia aquí? Muy bien, entonces tendré que explicarla como un cuentecito, solo han leído 3. Muy bien, ¿pero lo han entendido los demás? ¿Están entendiendo de lo que hablo? ¿Sí? ¿Lo están entendiendo? Bien, leamos la palabra. Ahora David tenía miedo del Señor y preguntó, ¿cómo podré regresar el arca del Señor para que esté bajo mi cuidado? Por lo tanto, David decidió no trasladar el arca del Señor a la ciudad de David, sino que lo llevó a la casa de Obed-Edom. Repite conmigo, Obed-Edom. Obed-Edom. En Gat. Y el arca del Señor permaneció en la casa de Obed-Edom 3 meses. Y el Señor bendijo a Obed-Edom y a los de su casa. Entonces le dijeron al rey David, el Señor ha bendecido a los de la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Luego David fue y llevó el arca de Dios de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David con gran celebración. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, y David danzó ante el Señor con todas sus fuerzas, vestido con una gran vestidura sacerdotal, y David y todo el pueblo trasladaron el arca del Señor entre gritos de alegría y toques de cuerno de carnero. ¿Sí? Hasta ahí vamos a leer la palabra. Fíjate, el rey David, un hombre valiente, un guerrero, un íntimo de Dios, en el momento que vio lo que ocurrió con Uza, le entró miedo. Le entró miedo. Alguien que conocía e intimaba con Dios, en el momento que la presencia de Dios se manifiesta, le entró miedo. Tuvo como una convicción de pecado. ¿Sabes que esto me recuerda a mí? Al pecado original, cuando Adán de repente metió la pata y un hombre que estaba acostumbrado a caminar con Dios, de repente dice que se escondió y es que te escuché y tuve miedo. ¿Cómo es posible que alguien que intimaba de repente tuviera miedo al exponerse ante la presencia de Dios? Y lo que el Señor nos enseña es que la presencia de Dios revela lo oculto y trae convicción de pecado. Muy bien, multimedia. Gloria a Dios. Un aplauso a multimedia, que están siguiéndome el rollo ahí. Y eso no es malo. Eso no es malo. Hay gente que dice, no voy, que me siento en condenación. Y a lo mejor no te están condenando, es que el Espíritu Santo le está revelando algo que hay que cambiar. Y eso no es malo. ¿A cuántos de aquí le gusta que el médico le dé un diagnóstico, verdad? Un diagnóstico malo. A nadie le gusta, ¿verdad? Pero es necesario que te dé el diagnóstico, tanto si estás bien como si estás mal. Entonces, lo primero que te quiero decir es la presencia de Dios es maravillosa para revelar lo oculto. Porque cuando revela lo oculto, entonces usted tiene la determinación de hacer cambios en su vida. Si no, todo sigue igual, ¿verdad? Si no hay presencia de Dios, ¿sabe lo que vivimos? Una religión. Si no hay presencia de Dios, una iglesia se puede convertir en una sinagoga. Llegamos, nos ponemos ahí la vestidura, cantamos 3 canciones, nos vamos y seguimos con la misma vida. Pero cuando hay presencia de Dios y hay convicción, hay cambios profundos en el espíritu. Hay cambios profundos en el corazón. Entonces, eso es positivo. Tommy, ¿tú crees que es positivo que haya convicción? Hay gente que no le gusta, pero es necesario que se revele lo oculto para que haya cambios en tu vida. Lo segundo, ¿quién fue el que pudo sostener el arca? ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Cómo se llamaba? Obed-Edom. Ese la tuvo 3 meses, ¿verdad? Mira, ahora no se te va a olvidar más. Obed-Edom. Que cada día tú la llevas mejor. Obed-Edom. Que cada día tú la llevas mejor. Esa no se te va a olvidar, ¿vale? Obed-Edom, cada día llevaba el arca mejor.
Pero sabes que me encanta el hebreo porque siempre los nombres hay un significado profundo y Obed-Edom significa siervo de Dios. Y este tío fue un valiente porque después de ver lo que vio, como un tío cayó fulminado, dijo, no, yo lo llevo a mi casa y la voy a guardar en mi casa. O sea, nadie la podía tocar y tampoco podía reposar en cualquier persona. Pero en Obed-Edom, que era un siervo de Dios, ahí pudo estar y no solamente estuvo, sino que lo bendijo en todo. Estamos hablando del antiguo pacto, donde solamente algunas personas estaban cualificadas para aportar la presencia de Dios. Pero vemos que hoy hay un nuevo pacto a través de Jesucristo. Y es que todos aquellos que hemos reconocido a Cristo como el Hijo de Dios y hemos recibido salvación, en ese momento Él nos sella, nos hace hijos y siervos, aptos para aportar su presencia a través del Espíritu Santo. Y eso siempre trae bendición sobre tu casa. Siempre trae bendición. Lucas 12:35, Jesús lo dijo aquí. Date cuenta, cada día me gusta más ver la Biblia como un libro entero. No el antiguo y el nuevo. Si el antiguo pacto, el nuevo pacto mejor. Pero la Biblia es la Biblia. Y Saulo, Pablo, Pedro, todos predicaban utilizando las escrituras que había en el momento. Y sacaban a Cristo de ahí. Entonces, cuando tú leas el Antiguo Testamento, vas a ver a Cristo oculto, como encriptado en cada verso. Le invito a que escarbe e investigue porque Cristo está en toda la Biblia. Entonces, eso mismo Jesús lo habla aquí. Estén vestidos y listos para servir. Está hablando ya no de un Obed-Edom. Está hablando de muchos Obed-Edom. Estén listos, vestidos para servir y mantengan las lámparas encendidas. Hay un llamado en este tiempo, iglesia, a mantener tu lámpara encendida para que no te duermas. Estamos en la época más confusa de la historia de la humanidad. Las noticias vienen distorsionadas. A lo que es bueno le dicen malo, a lo que es malo le dicen bueno. Normalizan las cosas que destruyen a nuestros hijos, pero las que edifican a nuestros hijos las llaman secta. Peligroso crecimiento de la iglesia evangélica en España. Qué peligroso. Y tanto que es peligroso. Pero ¿tú sabes para quién es peligroso? Para Satanás, que está vencido en la cruz del Calvario. Peligroso para el enemigo, claro que es peligroso. Por eso solo los siervos vigilantes podrán mantener la presencia de Dios. Nuestra lámpara llena de aceite. Tenemos que ser gente que busca la palabra. La lámpara es la palabra y el aceite es el Espíritu Santo. No el leer la palabra es desde la perspectiva de la ley, sino desde la perspectiva de la gracia, a través del Espíritu Santo, del nuevo pacto, para que no te duermas, para que vigiles. Nunca antes en la historia han coincidido tantas denominaciones, tantos teólogos y estudiosos de que verdaderamente estamos en los últimos tiempos. En los tiempos de dolores de parto, terremotos por todas partes, guerras, pandemias, crisis. Yo creo con todo mi corazón que Cristo viene pronto. Por eso el grito Maranata no es una moda, no es simplemente algo escatológico, es estar sirviendo y vigilando, porque en cualquier momento mi amado puede venir. Y yo prediqué por mucho tiempo el que fue, el Cristo que vivió. Y también prediqué mucho tiempo del Espíritu Santo, el que está. Pero ahora estoy siendo intencional en hablar de aquel que vendrá. El que fue, el que es y el que vendrá. Y aquel que fue crucificado como cordero llegará como juez y león a traer justicia sobre la tierra. Él traerá eso en el nombre de Jesús. Y lo deseo con mi alma, porque esto trae la respuesta a muchas personas que dicen, ¿y si Dios es bueno porque hay guerra todavía? ¿Y si Dios está ahí porque todavía hay hambre? ¿Cuántos te han preguntado esto? ¿Y si Dios está porque permite? ¿Y por qué permite esto? Dios es bueno y la justicia será completa cuando Él vuelva. Por eso no me cansaré de decir, Maranata, Maranata, vuelve pronto, vuelve pronto. Y mientras tanto, yo estoy aquí. Porque mientras que yo estoy aquí sirviendo con mi amigo, yo estoy apresurando los tiempos. Porque algunos de vosotros os tomaréis a broma lo que estoy hablando, pero otros serán convencidos en esta noche. Y mañana serán hombres y mujeres nuevas con sus lámparas llenas de aceite para servir.
3 meses estuvo el arca en casa de Obed-Edom. 3 meses, 3 años tuvo Jesús el ministerio encarnando la presencia de Dios antes de la cruz, y al tercer día resucitó, y a través de la tercera persona de la Trinidad hoy podemos continuar la carrera hasta que Él vuelva. Date cuenta que Dios, el Trinitario, la firma de Dios está en toda la Escritura, y no hay coincidencias cuando el Espíritu Santo describe algo, ¿verdad? Hablemos del Arca del Pacto, que era lo que llevaba Obed-Edom, ¿no? Solamente 2 capítulos hablan de la creación, 2. Pero 15 hablan del Arca del Pacto. Porque todo habla de Jesucristo. Todas las herramientas. Mira, ¿puedes poner el Arca del Pacto? La tienes por aquí, mira. Las barras de acacia, la madera, era la madera más resistente, el cuerpo de Jesús. El cuerpo más resistente, el cuerpo de Jesús. Las 4 anillas con las que se cargaba el Arca del Pacto, norte, sur, este y oeste, habla de que ahí donde tú vayas, al norte, al sur, al este y al oeste, yo estaré contigo. Mi presencia irá contigo. A donde quiera que vayas, yo iré contigo. Eso hablaba también de Cristo. Las tablas de piedra, la palabra de Dios. La tapa de oro con el propiciatorio donde se hacían los sacrificios, y ahí se rociaba la sangre, y los querubines como 2 ángeles mirando el sacrificio de Jesús. Todo, absolutamente todo, hablaba de Jesucristo. Y hay un verbo que aprendí en Israel que me encantaba, que era un verbo que habla de la relación que había entre Dios y el interior del arca, ¿verdad? Qué cosa más rara, ¿no? Dios dentro de un arca, ¿eso es posible? ¿No es posible? Pero hay un verbo que define eso, que es el verbo shakam, y aparece 130 veces en la Biblia, que significa habitar o vivir en comunidad. Por eso me encanta el nombre de esta iglesia, comunidad. Shakam habla de eso, porque Dios quería habitar con nosotros y vivir en comunidad con nosotros. Y de shakam, de ese verbo de vivir en comunidad, viene la palabra shekinah. Es como una raíz. Shakam, shekinah, de vivir en armonía, de vivir en comunidad, de vivir conectados, viene la gloria de Dios. Por eso no entiendo a la gente que dice, yo creo en Dios a mi manera, y yo todos los días oro. A mí cuando uno me dice, todos los días oro, digo, no le poco la Biblia tú. Yo todos los días oro. ¿Qué miedo? Yo todos los días oro, no lees, no te congregas, pero yo todos los días oro. Habrá que ver tus oraciones. Porque si tú no lees la Biblia, si tú no te congregas y si tú no sirves al Señor, a mí me gustaría ver las oraciones que tú le haces al Señor. Todo es dame, la lista de la compra. Dame papá, dame un trabajo, dame un novio, dame una casa, dame. ¿Te das cuenta? Hoy me llamaba un chico con problemas casi ya mentales, porque él decía que él no necesitaba la iglesia para nada. Que yo en vertical y ya está, en vertical. Para mí esto no es importante. Y date cuenta que una de las cosas que más ataca el enemigo es tu relación en horizontal. A las familias, las divisiones en la iglesia, las rupturas, los malos entendidos, ¿verdad? Las peleas entre amigos. Eso es lo que más ataca el enemigo, porque el enemigo sabe que la cruz es vertical y es horizontal. Dios derrama para yo compartir con otros. Entonces, fíjate que cuando habitamos en armonía, dice el Salmo 133, viene la gloria de Dios. Y hoy me llamó diciendo, este chico, ¿verdad? Antes de venir para acá, y para mí fue como una señal de lo que tenía que compartir hoy aquí. ¡Me estoy muriendo! ¡No puedo más! Tenías razón, hace 3 años me dijiste esto, tenías razón. No puedo vivir solo con Dios. Necesito la iglesia, pero no paro de escuchar voces. Me piden dinero, se quieren aprovechar de mí. Cuidado que es una secta. Digo, claro que sí, hijo, porque mientras más lejos estés del cuerpo, más cerca vas a estar del mentiroso que se llama Satanás. Y desde el principio, en el Edén, intentó hacerle ver a Adán y Eva que Jesús, que Dios era malo. Cuidado, que lo que te está diciendo no es bueno. Cuidado, que te quiere manipular, que no es verdad. Y la batalla está en el campo de la mente. Y entonces tenemos que pelear por solucionar nuestros conflictos dentro de la casa de Dios. Porque cuando hay amor y hay armonía, Dios derrama la gloria Shekinah, derrama su presencia, derrama presencia que sana, presencia palpable, presencia que transforma. ¿Cuántos entienden lo que estoy hablando? Un aplauso al Señor, claro que sí.
Estoy casi 10 minutos. Le estoy dando rápido. Es un estudio extenso, pero creo que es importante que lo escuchéis. Por fin David trajo el arca, ¿verdad? El versículo 13 de lo que hemos leído, de segunda de Samuel capítulo 6, en el versículo 13 continúa la historia. Cuando los hombres que llevaban el arca del Señor dieron apenas 6 pasos, David sacrificó un toro y un ternero engordado, ¿no? Y estas son las preguntas que uno cuando lee la Biblia le hace al Espíritu Santo. A ver, 6, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, sacrificio. Y es que en el antiguo pacto, una de las formas de adoración era el sacrificio para perdón de pecados y para exhibición de juicio. Era una manera de adorar a través del sacrificio. Los sacerdotes se ponían en el templo, llegaban las personas para que se les perdonaran sus pecados y venían con una ofrenda, un corderito, venían con un ternero, venían con un palomo, venían con un animal. Y el sacerdote, mientras que tomaba el animal, las personas confesaban sus pecados y cuando confesaban sus pecados se la ponían al animal y lo sacrificaban. Eso realmente no transformaba el corazón de las personas, sino era un rito religioso de la época que Dios había dado a su pueblo. Pero todo era una sombra, era como una especie de reflejo de lo que estaba por venir. Y el rey David iba cargando el arca del pacto y al 6º paso sacrificó al ternero. Y te digo que no podría haber dado el 7. Porque el 7º paso, el número 7, habla de la obra completa, habla del número de Dios, habla de la obra perfecta. Y el 7º paso lo daría Jesucristo en la cruz del Calvario como una ofrenda y sacrificio para todos los que vivíamos en pecado. Él es la obra completa, perfecta y terminada. A Cristo al que adoramos, el que hoy hemos cantado y al cual resucitó, nos dio su Espíritu Santo y ahora como arcas llevamos su presencia a todos los lugares. Y te lo dice un pastor DJ. Hay gente que me dice, hermano, pero tú cuando vas no te contamina. Digo, no es lo de fuera lo que me contamina. Lo que me contamina es lo que sale de mi corazón. Y entonces en el antiguo pacto era lo de fuera lo que le contaminaba. Pero en el pacto de Cristo, cuando Él entregó su vida en la cruz, derramó su sangre y me trajo su espíritu, ahora yo soy el que contamina, con el buen sentido de la palabra, con su presencia, los lugares contaminados. ¿Te das cuenta cómo cambia la cosa? Entonces, si tú tienes una buena relación con Dios, usted es capaz de predicar en una cloaca y hasta en el mismo Hades sin contaminarse. Porque Cristo reina completamente en su corazón. Este es un nuevo tiempo para España. Lo profetizo en el nombre de Jesús y para Rota. Declaramos un nuevo tiempo para Rota, donde los sitios más oscuros van a ser llenos de la presencia de Dios. Y no te hablo de que sea ahora un kamikaze y te vaya, si tienes problema con el alcohol, a predicar a una cervecería, ¿vale? No seas zoquete, ¿vale? Voy para allá. Tienes que estar preparado, ¿vale? Hay ministerios específicos, ¿vale? Si no has sido libre de algo, no vayas. No vayas. Dios te mostrará. Pero vemos en el versículo 14, que David danzó. No sé si podría ayudarme mi hijo con arpegio, ¿sí, Marco? David danzó con toda su fuerza, vestido con una vestidura sacerdotal. Y aquí puedo ver el corazón humilde de David, ¿verdad? Como símbolo de Jesús. Siendo rey poderoso, se vistió de humilde sacerdocio. Se puso como un pijama de lino. Tú imagínate un rey que de repente hace así y se pone un pijama de lino. El pijama de lino que iba debajo de las vestiduras sacerdotales. Y con eso el rey David dijo, esto no tiene nada que ver con espada, con armadura, ni con arma. Esto tiene que ver con un traje de lino. El lino representa la santidad y la justicia. Y él se quitó el ropaje de un rey para vestirse de sacerdote. Y aquí puedo ver el sentido espiritual y profético que nos enseña Primera de Pedro. Vosotros sois un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo elegido por Dios, que ha sido sacado de la oscuridad para caminar en la luz admirable. Y por eso ahora pueden mostrar a otros la bondad de Dios. ¿Te das cuenta de la profundidad
David estaba profetizando de lo que estaba por venir. David estaba profetizando de ti y de mí, a través del Espíritu y a través de la vida de Jesús. Y dice que fueron trasladándolo, danzando con toda su fuerza, con gritos de alegría, con toques de cuerno de carnero. ¿Sabéis lo que es el cuerno de carnero? El shofar. ¿Tú tienes rever ahí? ¿Tú tienes rever aquí? ¿Puedes poner un poquito de rever? Que quiero imitarte lo que es el shofar. El shofar es un cuerno de carnero, era un instrumento de adoración y también de guerra. Se utilizaba en la adoración y se utilizaba en la batalla. En la adoración... Bien, bien. Estamos probando ahí. Vale, ahora cuando vayas a hacer el shofar le metes caña al rever, ¿vale? Ahí no, dormido hoy nos vaya a quedar, eso te lo garantizo. Te vas a divertir. Se utilizaba para la adoración y para la guerra. Para la adoración, cuando Dios se manifestaba de una manera especial, se tocaba el shofar como un sonido de coronación, gozo y victoria. Y en la batalla, como alarma militar, orden y defensa. Da igual si no suena. La presencia está aquí. ¿Cuánto siente la presencia de Dios? Ahí estamos. En la adoración y la batalla. Y la batalla era alarma militar, orden y defensa. Y el shofar tenía 3 sonidos. 3. El 3 está ahí, ¿eh? Los 3 meses de Obed-Edom, los 3 años de ministerio de Jesús, la resurrección y cómo el Espíritu Santo hoy trae esa presencia en nuestra vida. Y aquí hay 3 toques en el shofar. Cuando David iba danzando, los mismos levitas hacían esto y hacían esto. Y el primer toque se llamaba tequía, el segundo shebarín y el tercero teruá. ¿Puedes poner la rever? El tequía era un sonido largo y continuo. Era algo así como... Ese es el primer sonido. ¿Está bien, no? Que los soy DJ, ¿vale? Entonces... El tequía era un sonido largo y continuo. Déjalo la cola, deja la cola. Esto se llamaba la proclamación del reino de Dios. Se estaba proclamando que el reino de Dios estaba sobre la tierra. El segundo era shebarim. 3 toques quebrados, largos y quebrados. Ese era el tequía, el shebarim, que habla de quebrantamiento del corazón. Y el tercer sonido era el teruá, que eran muchos sonidos cortos y rápidos. Era algo así. Entonces esos sonidos se hacían juntos. Sigue dejando la reverb. El reino está aquí. Mi corazón se quebranta. Hay un llamado de urgencia. Lo que quería decir, Dios es rey. Tequía, el ser humano se arrepiente. Shebarim, hay un llamado urgente a despertar espiritualmente. Aleluya, den un aplauso al Señor. Ya puedes quitar la reverb. ¿Cuánta profundidad hay en la palabra? ¿Te crees que esto es coincidencia? Es Dios hablando desde el principio. El reino está aquí. El corazón se quebranta cuando hay presencia. Y hay un llamado urgente a despertar para el amado. El rey que vuelve. El Señor que viene. Tú eres su templo. Y con esto estoy terminando. En Jerusalén, Jesús fue crucificado, resucitado. Y ahí fue donde llegó el Espíritu Santo. Luego Pedro, lleno del Espíritu Santo, predica a la multitud en el patio de los gentiles. Miles de personas fueron salvas en ese momento. La iglesia eran más de 5.000 personas y el evangelio y su presencia estaba para todos nosotros. Entonces, ¿entiendes ahora por qué la danza profética de David? Su espíritu, David estaba trayendo la presencia a Jerusalén. Y ahí no solamente estaba diciendo el arca del pacto viene a una ciudad. Moisés creó un tabernáculo interno para que la gente disfrutara de manera interna de la presencia de Dios. Pero el rey David, como un tipo de Cristo, dijo, no, ahora la presencia de Dios es para todo el mundo. Y la traigo a Jerusalén, donde Jesucristo trajo la palabra, donde fue crucificado, donde resucitó, donde derramó el Espíritu Santo y donde Él volverá. Zacarías capítulo 12, Él volverá a Jerusalén. El rey David estaba danzando de manera profética diciendo, me traigo la presencia de Dios a Jerusalén. Y mientras que él bailaba y él profetizaba, decía, un día Cristo será crucificado, se levantará con poder, traerá su Espíritu Santo y ahora millones de arcas invadirán la tierra para la gloria de Dios.
Perdonad que me encienda así, Domi, pero me hierve la sangre cuando veo cómo Dios sigue transformando personas en arcas y cómo a través de esas personas que portan la presencia de Dios, la gente es transformada. La santidad de Dios mató a Uza, pero hoy el Espíritu Santo reposa en nosotros y nos da vida, comunidad, vida. Declara una comunidad llena de la presencia de Dios. Y aquí la gente entrará en condenación como Uza, pero saldrán salvados como yo cuando era un pecador, salvado por la presencia, por el Espíritu Santo de Dios. La llegada del Espíritu Santo a Jerusalén fue una profecía cumplida de lo que el rey David estaba danzando. Y podemos ver algo poderoso cuando leemos en Hechos de los Apóstoles, en la iglesia de Hechos, cuando dice que todos los días se reunían en el templo, ¿verdad? Y en las casas partían el pan, ¿no? Entonces lo que pensamos es que la iglesia se reunía en el templo todos los días a puertas cerradas y después se encerraba en las casas, ¿vale? Pero mira cómo eran los templos de la época. ¿Pueden poner aquí la fotografía? Los templos de la época era algo así. Entonces el patio de los gentiles era esto. Ahí es donde se ponían las multitudes. Y aquí dentro estaba el lugar santo y el lugar santísimo, reservado solo para los sacerdotes. Pero el lugar donde Pedro predicó para todo el mundo y donde la gente se entregó a Cristo no tenía techo. El que tenga oídos para oír, que oiga. No tenía techo, porque la presencia de Dios tenía que inundar a todo el mundo. Y esto habla de la acción evangelística de este tiempo. La presencia de Dios no se tiene que quedar solamente en cuatro paredes. Tiene que salir hacia afuera. Y hemos vivido un tiempo histórico. Estamos viviendo un tiempo histórico. Vemos cómo España está creciendo a nivel de estadísticas en el crecimiento de la iglesia. Se plantan miles de iglesias cada año. Miles de iglesias. Es tremendo lo que está ocurriendo en España. Es peligroso. Claro que es peligroso. Peligroso para el pecado. Peligroso para Satanás. Pero mira lo que ocurrió este mes de mayo en la Plaza Mayor. Dale a la siguiente fotografía. Y cuando yo lo vi digo, wow, Señor. Aquí tenemos una representación del patio de los gentiles. Más de 6.000 personas. El día antes del evento de The Chain en Madrid, estaban aquí adorando al Señor y se entregaron cientos de personas. Milagros y sanidades en la calle. Y al día siguiente, mira dónde fue el evento. En el Rihad Metropolitano, tampoco tenía techo. 40.000 personas se juntaron para adorar al Señor en un estadio de fútbol. Más de 1.800, 2.000 personas registradas recibieron a Jesús como Salvador de su vida. Y tenemos testigos de gente de nuestra iglesia que llevó a familiares y allí se entregaron al Señor. Es un nuevo tiempo para España. No hay techo en la presencia de Dios. Es para todos. Y juntos constituimos su casa. Y con esto termino. Dale al final. ¿Cuál es la enseñanza de esto? ¿Sabes que Efesios 2, capítulo 2, versículo 20 dice: juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor, y por medio de Él, ustedes los gentiles, es decir, nosotros, llegamos a formar esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Tú eres parte del templo de Dios. Eres un arca individual, pero eres un templo en comunidad. Y las dos cosas son importantes, porque el arca me habla de intimidad en vertical, el templo me habla de comunión en horizontal. Entonces yo necesito tener una relación vertical en intimidad como un arca, esconderme en él, pero también necesito habitar en comunidad, Shakán, para que la Shekinah se derrame. Es vertical y es horizontal, esa es la cruz. ¿Sabes que Jesús le encantaba estar en casa de Marta, de María y de Lázaro? ¿Y sabes por qué le encantaba estar ahí? Porque ellos se preocupaban por el descanso de Jesús. Ellos lo preparaban todo para que Jesús reposara. Y cuando le damos excelencia a nuestras casas, a nuestras iglesias, cuando le damos excelencia a detallitos como el sonido, como la cafetería, como un abrazo, como un tiempo de comunión, como un tiempo de excelencia dentro de su casa, nosotros estamos siendo en parte como Marta, María y Lázaro, porque queremos que Jesús repose y descanse con nosotros. Porque cuando Jesús descansa con nosotros,
todo cambia. Como le dijeron los de Maús, quédate con nosotros. Él buscó reposo en Betania y eran sus amigos porque se preocupaban por su descanso. Por eso yo quiero decirte hoy, como una aplicación práctica, Comunidad Vida, no solo a los pastores, a toda la iglesia, pelea porque la presencia de Dios repose en tu casa. Pelea porque la presencia de Dios repose en esta iglesia. Que se quede. Ay, que me tengo que ir, que me quedan 5 minutos que estoy. Olvídate del tiempo. Deja que el Espíritu de Dios repose un poquito más en su casa. Porque cuando la presencia reposa en un lugar, cuando viene una batalla, cuando viene una enfermedad, cuando viene una tormenta, cuando viene un problema, Dios peleará por ti. Busca la presencia de Dios en intimidad como arca. Busca la presencia de Dios en horizontal como templo. Ambas cosas son importantes. Intima con Dios, pero también ten comunión con el amado. Yo te garantizo, hoy estaba con Vanessa aquí mientras adorábamos y mirábamos los techos y las paredes y le decíamos, van a tener que tirar paredes. Tendrán que tirar paredes. Tendrán que ensanchar esta casa. Porque esta comunidad se va y se está llenando de la gloria de Dios.